Muy buenas tardes para todos. El Centro Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida al ciclo de conferencias públicas los días sábados a las 4 de la tarde. Saludamos a todos nuestros hermanos de los diferentes países que asisten a esta enseñanza tan enriquecedora para nuestra escala evolutiva. El tema de hoy, muy interesante, está a cargo de nuestro apreciado instructor Francisco León, ingeniero industrial, fundador de la Radio Espírita Colombia. El tema importantísimo para todos nosotros, cómo desarrollar la voluntad. Excelente e interesante. Entonces, como es acostumbrado, vamos a iniciar con nuestra oración para entrar en sintonía y adquirir esta enseñanza para que sea enriquecedora para todos nosotros. Entonces, nos disponemos, nos relajamos, dejamos todas las cosas mundanas, problemas, y abrimos nuestra mente al aprendizaje en este momento. Damos gracias a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, a todos los guías espirituales de esta conferencia, para que nuestro instructor el día de hoy sea inspirado para esta gran enseñanza, para todos los hermanos que nos ven de diferentes países, gracias a esta hermosa tecnología que nos está uniendo, este progreso del hombre. Gracias, Señor Dios Padre de amor. Gracias a todos los espíritus superiores que siempre nos asisten y están con nosotros. Gracias. Gracias, Señor Dios Padre de amor, y que así sea. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro hermano Francisco con nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos nuestros hermanos de este centro maravilloso, Senderos de la Esperanza, que hoy nos acoge con este tema que se llama cómo fortalecer la voluntad, cómo desarrollar la voluntad. Permítame entonces comparto la presentación. ¿Sí estamos ahí? ¿Estamos viéndola? Sí, señor. Muy bien. El tema de hoy, cómo fortalecer la voluntad, cómo desarrollar la voluntad. Iniciemos con esta frase de mi abuelito Albert Einstein, que decía una cosa muy valiosa. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Una fuerza más poderosa. Mira tú, qué importante eso, ¿no? Más poderosa que las más poderosas de las fuerzas desarrolladas por el hombre. Y en ese orden de ideas, primero que nada, partamos de lo fundamental. De las cosas maravillosas que nos ha logrado aclarar la doctrina de los espíritus, es este concepto. Y es que ustedes y yo no somos solamente seres materiales, sino fundamentalmente somos seres espirituales. Somos espíritus. Y eso tiene una serie de connotaciones absolutamente maravillosas, como por ejemplo el hecho mismo de saber que tenemos una serie de potenciales, de cualidades, de poderes en cada uno de nosotros, muchos de los cuales muchas veces los pasamos inadvertidos. Esas cualidades y esos poderes y esos valores, pues muchas veces no los tomamos en consideración. Entonces tenemos que partir de ese punto fundamental. ¿Qué implicación tiene para nosotros el ser seres fundamentalmente espirituales? Es el hecho de que tenemos en nosotros mismos una serie de valores, de potenciales que siempre nos acompañan. Dentro de esos valores, uno de ellos muy importante es la voluntad. Y aquí estamos afirmando una cosa muy interesante, y es que a diferencia de los animales, el obrar humano puede nacer de las decisiones de la voluntad
iluminadas por la inteligencia, porque precisamente el hecho de ser seres espirituales, pues ponemos en acción todo ese potencial, toda esa capacidad que tenemos para poder desarrollar acciones que nos lleven a diferentes instancias. Pero en esos términos, pensemos en algo muy importante. ¿Será que tenemos voluntad? Y si la tenemos, ¿cómo la ejercemos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque hay gente que dice, no, pues es que a mí lo que Dios quiera, queramos. No, Dios quiere para nosotros lo mejor. Dios nos faculta para poder llegar a esa meta sublime de llegar a ser felices. Entonces, decir que las personas no tienen voluntad equivale a afirmar que son capaces de percibir valores y hacerlos propios. Si tenemos voluntad, podemos allegar esos valores, introyectar esos valores, hacerlos nuestros y hacer de nuestra vida lo que realmente queremos. En otras palabras, dentro de ese conjunto de valores, encontramos que la voluntad es uno de los más maravillosos valores que poseemos, pero tenemos también la libertad, es decir, que cada uno de nosotros pueda hacer de su existencia y de su vida lo que quiera, es su propia decisión. Entonces, si yo quiero crecer, si yo quiero mejorar, si yo quiero ser feliz, si yo quiero progresar, eso implica pasar de la instancia en que yo estoy a una instancia de orden superior. Y eso requiere de un esfuerzo. Y ese esfuerzo no es fácil. Todo esfuerzo requiere precisamente no tanto de una fuerza exterior, sino fundamentalmente de poner en ejercicio una fuerza interior. Si bien es cierto que los valores son subjetivos, el hombre es quien determina de forma libre cuáles de esos valores ponen en acción y otros no, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de valores, uno tiene que caer en cuenta que esos valores le sirven para enfrentarse a los rigores de la vida, a los retos que le plantea la vida, o a plantearse decisiones frente a lo que queremos y somos en la vida. Es bien importante entonces tomar eso en consideración. ¿Qué es lo que llamamos valor? Lo que llamamos valor es lo que es capaz de sacar al hombre de su indiferencia, de su precariedad y provocarle una actitud de estimación, de superación, porque contribuye de alguna manera a su realización personal, respondiendo de esta manera a algunas de sus necesidades fundamentales, sus necesidades básicas, intelectuales, afectivas, estéticas. Siempre queremos lo mejor, pero hay algo para tomar en consideración. ¿Por qué Dios nos creó simples e ignorantes? Pero a su vez nos creó con un potencial muy importante y es que irremediablemente tenemos que llegar a ser espíritus superiores. Entonces hay como un desbalance, ¿no? Yo estoy siendo simple e ignorante, pero estoy destinado a ser un espíritu absolutamente desarrollado, hasta donde yo pueda, hasta el punto en que pueda estar siendo muy cerca de Dios. Ese desbalance exige ya de mi parte un gran esfuerzo, una tarea a desarrollar que seguramente no voy a cumplir de la noche a la mañana. Dios me destinó a desarrollar esa tarea, ese trabajo. Y en ese orden de ideas, nos llenó también de herramientas, de valores. Entonces, aquí hay algo que tenemos que tomar en consideración. Cada uno de nosotros quiere la dicha, quiere la felicidad, quiere, como decimos, la felicidad perpetua. Pues bueno, todos tenemos derecho a ser felices, pero ojo a una cosa, la realización del ser humano
implica desarrollarnos en todas nuestras dimensiones. Cada uno de nosotros como que genera un sueño. Para algunos ese sueño es puramente material, llenarse de cosas, ¿cierto? Y entre comillas de valores. Son valores materiales, valores perecederos. Otros más dicen, no, pues yo quiero la tranquilidad, yo quiero ser feliz. Y otros dicen, no, pues yo quiero el bienestar, yo quiero estar bien. Cada uno tiene una concepción distinta. Pero para cumplir ese sueño, ese anhelo, no basta con simplemente imaginarlo. Hay que tener valor para comenzarlo, para desarrollarlo, para continuarlo y entusiasmo para conquistarlo. Es bien importante entender que gracias a la misericordia divina, a nuestro Padre Celestial, estamos llenos de valores. Valores que nos llevan a tener fortaleza, a tener abnegación, a tener alegría. Tenemos una cantidad de valores fundamentales, valores de corte universal, que nos llevan también como herramienta a ser felices, si los ponemos en acción. Valores del espíritu, la verdad, la belleza, la reflexión, el pensamiento, la posibilidad de cuestionar cosas. Entonces, de todos esos valores, pues tenemos que ponerlos en acción. De todos esos valores, hay unos valores que llamamos valores éticos, valores morales, que son los valores que perfeccionan al ser humano en alguna de sus áreas de personalidad y le potencializan esas facultades inherentes al espíritu, como es la inteligencia, la sensibilidad, y le ayuda en el desarrollo de otros elementos que son muy útiles en su desarrollo, como por ejemplo la contextura física, el sentido estético, que hacen que se convierta en un ser mejor. Y un ser mejor depende. Ese ser mejor lo podemos identificar como ser mejor en el plano físico o en el plano moral. Pero lo que la doctrina espiritual nos ha enseñado es que el verdadero desarrollo está en dos elementos fundamentales. En cómo yo desarrollo mis valores morales y con eso yo logro cumplir las leyes de Dios, y en cómo yo logro desarrollar mis valores intelectuales, mi conocimiento, que me permite trascender la simple parte física para entender mejor la importancia de cumplir con las leyes divinas. Entonces, la inteligencia es una herramienta maravillosa. La sensibilidad moral es otro valor maravilloso. Pero conjuntamente con eso está el hecho de que yo identifique qué tengo y qué me falta. Y cuando yo identifico esa diferencia entre lo que yo tengo y lo que quisiera tener, tengo una fuerza motriz que me impulsa, que se llama voluntad. Entonces, los verdaderos valores que tenemos son los valores morales, los valores que nos llevan a completarnos y a saber qué es lo que debemos hacer, más allá de lo que queremos hacer. Lo que queremos tener es distinto a lo que debemos tener. Y en ese orden de ideas, precisamente Einstein decía una cosa: a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es la voluntad. Mira qué importante es. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad, ¿no es cierto? Entonces, analicemos un poquito más a fondo eso. ¿Podría siempre el ser humano, mediante sus esfuerzos, derrotar sus malas tendencias, esas debilidades, esas falencias que sentimos,
esas tendencias a mantenernos siempre como en el nivel de conformismo en que estamos? Esa pregunta se la hizo Alan Kardec en el mundo espiritual. Ya está en la pregunta 909 del libro de los espíritus. ¿Qué nos dijo el mundo espiritual? ¿Qué nos dijeron los espíritus superiores? Sí, yo puedo encontrar mejores posiciones en la vida, yo puedo hacerlo esforzándose un poco. Lo que le falta al ser humano es voluntad. Y nos deben caer en cuenta, pero qué bárbaros. ¿A, a cuántos de nosotros nos falta más esfuerzo? Esa pregunta hay que analizarla muy bien. En nosotros está la capacidad, pero también está la capacidad de llegar a mejores instancias. Entonces, la voluntad es esa facultad de decidir y también de ordenar nuestra propia conducta, de saber que podemos encontrar instancias mejores. Es la capacidad que tenemos los seres humanos, y hay otros animales que se les mueve a hacer cosas de manera intencionada, por encima de las dificultades, en los contratiempos, porque siempre que queremos algo mejor, algo nos tiene que costar. Entonces, la voluntad es la facultad que permite al ser humano, pues, gobernar sus actos, decidir con libertad y, sobre todo, optar por un tipo de conducta determinado a pesar de las dificultades. Aquí tengo dos imágenes muy interesantes. Una es una linda historia, que es la historia de Sísifo, que fue condenado por los dioses, según la mitología, a tener que estar permanentemente subiendo una roca a una montaña, y cuando ya la va a conquistar, vuelve y se cae de la roca, y Sísifo tiene que conquistar nuevamente, gracias a su esfuerzo y a su voluntad, el volver a subir la roca. Y en la parte izquierda encontramos a un personaje muy interesante que, a pesar de no tener sus piernas habilitadas, cualquiera diría que está determinado a quedarse sentado en una silla de ruedas, el hombre se apoya en la tecnología y se vuelve un campeón de las Olimpiadas. Veremos adelante ese ejemplo. Entonces, la voluntad es la expresión de nuestro libre albedrío. La expresión de nuestro libre albedrío. Mediante ella damos nuestros testimonios y demostramos nuestros ideales en el bien. Para facilitar nuestro análisis, podemos considerar que la voluntad está constituida de estos cuatro factores que son muy importantes. Impulso está en cada uno de nosotros. Esa inconformidad positiva, porque también hay una inconformidad negativa. Entonces, dentro de cada uno de nosotros está esa posibilidad de cuestionarnos, oiga, ¿y por qué no? ¿Por qué me tengo que resignar a esta situación? Yo podría tener cosas mejores. Yo podría alcanzar metas más altas. Segunda cosa, el autodominio. La voluntad está determinada también por nuestro autodominio. Nada nos impulsa a mantenernos en el caos. Nada nos impulsa al sufrimiento. Por el contrario, yo tengo ciertas tendencias a mantenerme estático, ¿sí? Tendencia a no progresar, pero también tengo ese autodominio. Yo puedo, yo quiero alcanzar, yo puedo hacer las cosas, y eso es fruto también de la deliberación. Yo puedo racionalizar, yo puedo pensar, yo puedo analizar hasta dónde quiero yo llegar. Y una vez que tomo esa decisión, actúo con determinación. Soy capaz de vencer obstáculos. Soy capaz de llegar más lejos con base en acciones. Que ahí es donde la mayoría de nosotros fallamos. Porque decimos, sí, yo quiero progresar, yo quiero hacer, y yo el instante voy a hacer, y no lo hacemos. Aquí es donde fallamos precisamente. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en la vida, que yo lo he llamado el síndrome de Año Nuevo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando vamos a cambiar de un año a otro, ¿cierto? Entonces, hay gente que tiene miles de agüeros y le da la vuelta a la manzana con una maleta, o se pone los cucos al revés, o los usa de color amarillo, una cantidad de locuras. Y de todo eso,
hay algo que me llama mucho la atención y es como cada vez que iniciamos un nuevo año, según el almanaque, decimos, no, este año sí, este año sí, este año sí me levanto temprano, este año sí consigo empleo, este año sí hago cosas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y por qué antes no lo hiciste? ¿Cierto? El síndrome de Año Nuevo es que el 31 de diciembre a las 12 de la noche yo caigo en cuenta de las cosas que no hice. Ya es cuando arranco a llorar. Ay, se fue otro año, qué pesar. No hice lo que yo hubiera podido hacer, no sé cuánto. No. ¿Qué te faltó? Voluntad. ¿Sí? Ahora, miremoslo de otra manera. Quienes se proponen a hacer cosas, lo logran. Entonces, por ejemplo, el personaje que no tiene, por ejemplo, el uso de sus piernas, porque tuvo un accidente, porque, bueno, ¿sí? Lo suple con otras fuerzas. Y lo que para otros es imposible, él lo convierte en algo posible. Aquí yo tengo un ejemplo muy interesante de cómo este atleta menudito, flaquito, es capaz de levantar a pulso a la gordita aquella del 00, ¿sí? Que pesa media tonelada, pero el tipo pone voluntad y lo hace. Es decir, con la voluntad, lo que era imposible, lo volvemos posible. Para poder desarrollar la voluntad, tenemos que transitar por varias fases de desarrollo. Primera cosa, fundamental, para poder poner en ejercicio la voluntad, yo tengo que tener claridad de hacia dónde voy, tener un propósito, tener un objetivo, tener un proyecto para alcanzar, un plan, una meta. Y ahí es el punto de partida en donde la mayoría de nosotros falla. Cuando yo le pregunto a la gente, bueno, cuéntame cuál es tu objetivo en la vida. Me dice, no, pues alcanzar mis metas. No entiendo. ¿El objetivo es alcanzar las metas? Ok, entonces, ¿qué son las metas? No, las metas es lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, nos perdemos tratando de filosofar lo que no tiene sentido. Cuando yo tengo claridad de cuál es mi propósito de vida, yo digo, yo quiero ser una persona que me reconozca por ser generoso, ¿cierto? Por ser cumplidor del deber. Esa filosofía es como buena. Pero cuando yo tengo un propósito, ese propósito tiene que ser concreto, medible, verificable, alcanzable y concreto en el tiempo. Ahí es donde fallamos la gran mayoría de nosotros. Yo puedo ponerle voluntad a la vida, pero si no sé para dónde voy, pues me quedo perdido en la inmensidad del universo. Segunda cosa, para que yo pueda desarrollar la voluntad, tengo que tener ese proceso de deliberación, de tener claridad de esto para dónde va. La inteligencia sopesa los motivos a favor y en contra de la realización de un acto. Por ejemplo, digo, yo quiero tener carro propio. Pues sí, ¿no? La pregunta es como, ¿para qué? Ah, no, es que yo quiero, no sé, mm, huir del Transmilenio. Ah, pues sí, ¿y por qué? No, porque es que en el Transmilenio hay mucha gente. Yo quiero tener... Entonces empezamos a darle vueltas al asunto, pero no tenemos claridad. Tenemos que deliberar. Cuando yo le pongo voluntad a algo, digo, es que yo quiero tener una calidad de vida mejor. Por ejemplo, yo no quiero seguir pagando arriendo a la... A mí se me hace terrible que cada 30 días yo tengo que entregar un montón de plata, ¿sí? Para poder vivir en un sitio determinado. No, yo quiero tener un sitio donde pueda tener a mi familia, donde pueda tener tranquilidad, donde... De todas maneras va a tener que pagar, ¿no? Pagaré los impuestos, lo que sea, tal. Pero tengo ya un elemento clave en esto, ¿sí? Cuando hablamos de deliberación, no es suficiente con que yo diga el qué y el cómo, sino muy importante, el por qué y el para qué. Cuando un multimillonario dice,
Yo quiero pasar de tener 30.000 millones de dólares a tener 60.000. Entonces hay que preguntarle, bueno, ¿y cómo para qué? ¿Cuál puede ser la diferencia entre tener 30.000 millones a tener 60.000 millones? Que salga en las revistas, que se vuelva atracable, que se vuelva eh, víctima de la delincuencia, cosas de este estilo. No, ¿para qué? ¿Qué gana usted con tener 30 carros si no se puede montar en ellos al mismo tiempo? Entonces, la deliberación es absolutamente clave para impulsar la voluntad. Tercera cosa, la decisión es el acto propio de la voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí pensando, ay, si yo me ganara el baloto, ay, qué maravilla, ay, si yo tuviera no sé cuántas cosas, ay, si yo pudiera viajar por el mundo? Pues sí, pero nunca te decides hacerlo, nunca lo haces. Y en la vida, lo que tú no haces, pues no cuenta. Es así de sencillo. Por eso la cuarta fase de la voluntad es irremediablemente la ejecución. Y aquí hay algo muy interesante. Solo se quiere verdaderamente aquello que se ejecuta, no lo que se suspira. Ay, si yo hubiera podido. Ay, si yo hubiera alcanzado. No, eso no cuenta. El fruto de del verdadero uso de la voluntad es lo que yo finalmente ejecuto, a pesar de las dificultades. Pero la mayoría de los grandes hitos históricos, las grandes cosas, son producto de la fuerza de voluntad individual o colectiva, o de ambas, así de claro. Si no hubiera habido voluntad, por ejemplo, los hermanos Wright nunca se hubieran tomado la decisión de construir un aparato para que volara. Cuando ellos hicieron su primer prototipo, ¿sí? Trajeron a todos los periodistas y le dijeron, mire, conseguimos un aparato que vuela, yo le vamos a poner a volar. Y el aparatico recorrió 90 metros, 30 centímetros arriba del piso. Y los periodistas dijeron, ah, valiente tontería. Para eso nos hicieron viajar a ver semejante bobada. Pero si eso no hubiera sido así, hoy en día no hubiéramos alcanzado lo que hemos alcanzado en la conquista del espacio. Mira tú. La voluntad nos dota de esa capacidad para llevar a cabo acciones y conquistar objetivos. Mira la importancia de los objetivos en la vida, ¿no es cierto? Nadie carece completamente de esa capacidad. No, todos tenemos esa capacidad. Está en nuestro ser, está inmerso allá en nuestro espíritu. Porque sin eso no podríamos nosotros trascender. Allá Dios nos puso en cada uno de nosotros esa dosis de voluntad, en donde, mire, tú tienes que llegar a ser un espíritu superior, pero no te doy la herramienta. Para que tú puedas conseguirlo, te doy la dosis de voluntad necesaria. Todo lo que tienes que hacer es desarrollarla. Eso implica salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Hay la historia de un hombre que llegó en pijama a pedir empleo. Y el señor, ¿ya que viene? Y no, es que yo me inscribí para ese puesto. Pues sí, pero en esa pinta yo ya sé que está yendo. Y no, yo vengo a decirles que no cuenten conmigo porque yo tengo sueño. Entonces, pues, óigame, si nunca salgo yo de la situación en que estoy y pretendo cosas nuevas, pues es una locura. Pretender obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas de siempre, eso es de locos, eso no se puede hacer. Entonces, la voluntad es el motor de los demás valores, no hay dudas. No solo para adquirir los valores, sino para perfeccionarlos. Ningún valor puede cultivarse por sí solo si no hacemos un auténtico esfuerzo. Eso requiere de pequeños y grandes sacrificios. Hombre, si usted quiere, por ejemplo, no sé, tener casa propia, y no es que no quiero seguir pagando arriendo, pues, ok, eso es muy válido. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que ahorrar, hermano.
no hay nada que hacerle. Y una vez que consiga la casa propia, entonces tiene que madrugar y tiene que trabajar y tiene que progresar. Hay que realizar las cosas con constancia, con perseverancia. Hay que persistir, hay que insistir, hay que nunca desistir. En ese orden de ideas, démonos cuenta cómo la voluntad implica el que yo me rodee de otros valores. Aquí pongo un ejemplo muy interesante. Yo soy un excelente trabajador, pero soy ladrón. Entonces, pues no, ¿cierto? Eso no funciona. Yo pues, soy un muy buen relojero, pero si vivo desde la mentira, del engaño y todo, pues si engaño a los clientes, pues no consigo nada. La voluntad es una puerta de entrada muy interesante a poder tener valores de corte universal. Hablemos un poquito de la libertad. La libertad es algo inherente también a nosotros como espíritus. La libertad interior es la fuerza de querer, es el uso auténtico de nuestro libre albedrío. El poder que tiene el hombre de obrar o no obrar, hacer esto o aquello, pues hombre, eso está dentro de nuestra naturaleza espiritual. Tú puedes hacer cosas, pero lo importante es que quieras hacer cosas. Esa es parte fundamental de nuestra vida. Cuando hablamos de la voluntad, caemos en cuenta de una cosa muy valiosa. Independientemente de las limitaciones que tengamos, la voluntad domina como expresión del espíritu. La libertad domina las deficiencias del cuerpo, de la mente, de las dificultades emocionales, las dificultades de carácter. Veamos algunos ejemplos interesantes. Aquí yo tengo, por ejemplo, la parte física, ¿cierto? El señor Oscar Pistorius en las Olimpiadas de Londres de 2012, pues fue campeón utilizando piernas artificiales. Ahí está. No tenía piernas, sin embargo, corrió y fue uno de los mayores atletas del momento. Otro personaje muy interesante en nuestro medio es Tony Meléndez, que siempre no tiene brazos y sin embargo es un guitarrista a todo dar. Nick Vujicic, este hombre no tiene ni brazos ni piernas, y sin embargo se declara absolutamente feliz, ¿sí? Así como, por ejemplo, hay deficiencias como las de Stephen Hawking, que a pesar de tener una enfermedad terminal, el hombre dejó un legado muy valioso en términos del conocimiento de la física, con algunas equivocaciones, pero lo hizo muy bien. Otro día se hubiera dedicado a decir, no, yo no puedo, es que no, con estas limitaciones, yo no puedo. Un caso muy interesante, Beethoven. Él no siempre fue sordo, pero cuando ya al final de sus días se dio cuenta de sus limitaciones, puso su voluntad, puso sus conocimientos y logró hacer una cosa maravillosa. Esa novena sinfonía, la sinfonía de un sordo, compuesta solamente con la técnica, sin siquiera oírla, pues es un ejemplo de lo que la voluntad puede hacer y pone en acción otras facultades del espíritu. Por ejemplo, deficiencias de la mente. ¿Sí? El señor John Forbes Nash, premio Nobel de Economía en el año 1994, tenía también unas deficiencias mentales que avanzaban al punto tal que pues, él terminó en una situación intelectual supremamente grave. Pero hasta último instante logró trabajar y trabajar y descubrir y hasta finalmente lograr ese Nobel de Economía. Einstein, ¿cierto? Dice al mundo, no te preocupes de tus dificultades en matemáticas, te aseguro que las mías son más grandes. ¿Cómo le parece? Y sin embargo llegó a ser uno de los más grandiosos descubrimientos científicos de su época. Importante, ¿no? O sea, poder tener dificultades, pero saberlas superar. Hay deficiencias, por ejemplo, emocionales. Aquí tengo dos ejemplos muy interesantes. Cómo
teniendo dificultades de orden emocional, se logra, por ejemplo, superarse y llegar a unos niveles que nadie osaría hacerlos. Teresa de Jesús llegaba a estados de éxtasis sublimes. Juan Pablo II fue capaz de perdonar y estar frente a frente con su agresor. Cualquiera le hubiera dado rebota de tener que siquiera ponerle la cara a semejante tipo. Sin embargo, él superó ese obstáculo y logró, con fuerza de voluntad, perdonar ampliamente a esta persona. Entonces, hay una fuerza incontenible, una fuerza maravillosa que está dentro de cada uno de nosotros. La llamamos la fuerza de la voluntad, que nos lleva con gran impulso hacia poder alcanzar metas altas. Es un movimiento que es como incontenible, pero como decía Newton en sus leyes físicas, un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que intervenga una fuerza externa. Se pueden dar todas las cosas de la vida en contra de lo que queremos hacer. Pero si yo tengo esa fuerza interior, esa voluntad, alcanzo lo que quiera. Es una fuerza interna, una fuerza que está en cada uno de nosotros. Es la fuerza de nuestra voluntad. Una meta adecuada es el único secreto de nuestra voluntad. Tener claridad en el objetivo de vida. Todos debemos tener un objetivo de vida, un plan de vida. Es bien importante eso para conseguir lo que queremos. El único problema es averiguar qué es lo que realmente deseamos en la vida y encender ese ideal en marcha hacia el cumplimiento de esa meta con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía. Ney Prieto Pérez desarrolló un libro magnífico que le lleva a uno a desarrollar esa fuerza interior con base en el conocimiento de la doctrina espírita. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es solamente un carácter correctamente encaminado hacia la consecución de las metas. Uno de los más importantes es encontrar motivos, tener motivos. Por eso se habla tanto de la motivación. Hombre, tengo que tener motivos. Por ejemplo, si yo tengo una familia y esa familia depende de mí, pues yo tengo que ponerme en las pilas, tengo que trabajar y tengo que salir adelante a pesar de los obstáculos, de las carencias. ¿Sí? Esa es como mi fuerza impulsora que me permite salir adelante. Para eso es necesario querer. Mira qué importante es. La voluntad está ahí en querer, diferente al tener que. A mí me da mucha tristeza, ¿no? Cuando le digo a la gente, oiga, ¿y qué vas a hacer el lunes? Y digo, no, pues que tengo que trabajar. Me tocó, ¿cierto? Eso es terrible, porque hay una gran diferencia entre querer, ¿sí? Entre querer y tener que. Usted va rumbo por su trabajo. Pregúntese, ¿usted tiene que trabajar o quiere trabajar? Qué diferencia, ¿no? Hay que buscar motivos. Oiga, ¿por qué yo tengo que ir a trabajar? No, usted no tiene que. Usted quiere trabajar porque quiere tener una mejor calidad de vida, porque quiere sostener a su familia, porque quiere progresar, porque quiere aprender, porque Dios le dio esa voluntad y esa capacidad de hacer cosas nuevas. Entonces, mientras no tenga los propósitos y esos propósitos sean claros y sobre todo, si tiene fe, mira qué importante es. No importa lo que tú te propongas, ¿sabes qué? Lo vas a poder hacer porque hay un secreto que los espíritas ya conocemos. Y es que ese secreto es que no estamos solos. No, estamos con Dios. Y esa fuerza que Él nos da, parte de Él. Y eso nos permite progresar. Y eso nos permite poner toda nuestra voluntad para conseguir lo que queremos. Entonces, la gran tragedia que tenemos en nuestra vida es o no tener objetivos, no tener fe,
o no hacer lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Sino quedarnos en los sueños. Cuando queremos desarrollar una visión de futuro, del futuro que queremos, todo lo que tenemos que hacer es poner nuestros sueños en acción. Poner nuestros sueños en acción. No quedarnos sencillamente en los sueños. No hay ninguna desdicha en no llegar hasta las estrellas. No. La desdicha es no querer iniciar. La desdicha es no querer avanzar. La desdicha es no intentarlo. Cuando ustedes y yo queramos volver al mundo espiritual, o debamos volver al mundo espiritual, generalmente el que llega a ese punto, cuando regresa al mundo espiritual, dice, oiga, yo hubiera podido hacer tales cosas y no lo hice. Ahí es donde viene la crisis. Hay un libro muy lindo que es de Manuel, en la mediunidad de Francisco Cándido Javier, que se llama Pensamiento y Vida. De aquí yo saqué dos cosas muy lindas. La divina providencia concedió, dice Emmanuel, al raciocinio la voluntad como una aureola luminosa al cabo del laborioso y multitudinario viaje del ser por las oscuras provincias del instinto, para salir de esa animalidad y entrar a una concepción espiritual mucho más elevada. Ahí está la voluntad. Ahí está como esa luz maravillosa que nos ilumina y nos cambia la existencia. Por consiguiente, dice Emmanuel, la voluntad es una gerencia esclarecida y vigilante que nos gobierna a cada uno de los sectores de la acción mental. Gobierna a cada uno de los sectores de la acción mental. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que queramos cambiar requiere voluntad. Es así de claro. Es como la fuerza que nos empuja, que nos lleva a hacer cosas. Esa fuerza de voluntad debe ser educada, debe ser fortalecida, ¿sí? La voluntad es para conquistarnos a nosotros mismos, no para realizarnos y alcanzar la felicidad de gratis, no. Ahora, hay que educar la voluntad. La educación de la voluntad es la estrategia que nos permite conquistar mejores metas. Desarrollar la voluntad no es otra cosa que contraer el hábito de querer, quitarnos de encima ese tener que. La relación entre la voluntad y los hábitos es total. Hay que hacer de la voluntad, el hábito de querer. Eso es bien importante. Y de manera sistemática ir progresando. No te propongas grandes cosas, metas enormes. No, no, no. Para poder aprender a caminar comenzamos gateando. Y una vez que nos pusimos de pie dimos un pasito. Y después dos y después tres. Y cuando ya pudimos avanzamos más. Es necesario entonces entender que hay que educar la voluntad. Eso es muy importante. A esa educación de la voluntad hay que darle tiempo, hay que darle perseverancia. Hay que distribuir nuestro tiempo buscando cómo organizarnos, cómo estructurar el quehacer diario. Cuando yo tengo mi mente organizada, estructurada y sé qué es lo que debo hacer y lo que quiero hacer y lo hago efectivamente, estoy poniendo en ejercicio la voluntad. Pero hay que tener cuidado con las distracciones del pasado, porque siempre que yo hago un esfuerzo determinado, yo digo, pero yo debería estar ahorita acostadito mirando televisión, comiéndome unos maicitos, ¿cierto? Un maíz pira y no sé cuántas, descansando. Pues sí, muy rico, pero la vida no es para eso. Habrá un momento en que ya la misma almohada te canse y habrá que cambiar. Es necesario quitarnos de encima esa bulia, esa pereza y dejar de lado aquellas cosas que nos impiden la fuerza de la voluntad. Nostalgias, preocupaciones, ansiedades, temores, angustias, ¿cierto? En la medida en que acometemos acciones de cambio y mejoramos, la vida mejora. Entonces, cuando sucede esto, nuestra mente divide su estado y empieza
a utilizar la voluntad para que ese desgaste que tenemos de pronto por el cansancio, por las dificultades, es bien importante poner la voluntad para realizar aquello que debemos hacer. Mira qué importante es. No es lo que nos toca, es lo que queremos hacer. En el momento presente descansa la vida y el mérito. Por eso, en lo que yo haga o deje de hacer, depende la calidad de mi futuro. Repito eso. En lo que yo haga o deje de hacer en el momento presente, depende la calidad de mi futuro, la conquista de mis bienes y mi alegría. Entonces pueden porque creen poder. Hay que creer en uno mismo, en los potenciales, en la capacidad que tiene, en todo lo que yo creo. Saber que Dios me ha dado todos los medios, todos los mecanismos para poder progresar. El destino es una moneda que para los valientes tiene cara por los dos lados. En cambio, para los cobardes, tiene cruz en ambos lados. No, es que, ¿para qué emprendo yo esto? Sí. No, hay otros que ya lo hicieron y también perdieron. No, yo no puedo ser de los derrotados. El que está decidido a construir su vida tiene que levantarse y seguir peleando y seguir avanzando. El éxito empieza con la voluntad de nosotros, los seres humanos. Nunca digamos, ah, no, es que esto es imposible. No. Digamos más bien, esto no lo he hecho todavía. El señor Edison, Thomas Alva Edison, fue el desarrollador de la bombilla eléctrica. Y un día le preguntaron, oiga, señor Edison, ¿cómo es usted para descubrir ese mecanismo esa sustancia tan difícil de tener, que fue el tungsteno, para hacer el filamento de la bombilla eléctrica? Y el tipo dijo, hombre, yo realicé algo así como 60,000 ensayos primero. Y entonces le dijeron, ¿cómo así 60,000? Dijo, no, un poco más. Y dijeron, pero ¿cómo es posible que usted haya hecho 60,000 ensayos y todos fracasaron? Y yo, no, yo no tuve 60,000 fracasos. Descubrí 60,000 maneras de cómo no se deben hacer las cosas para llegar a una manera de cómo se hacerla. Mira qué importante la voluntad. Y la voluntad acompañada de la persistencia, pues logra efectos maravillosos. Eso es bien importante. El hombre ha nacido para luchar. De hecho, fuimos simples e ignorantes. ¿Cuándo? Algún día, en algún momento de nuestra existencia. Pero ¿saben qué? Así seamos muy atrasados hoy en día, somos mejores que al principio. ¿No es cierto? Ahora, no somos terminados. Los seres humanos somos seres que estamos en permanente evolución. Somos seres que mejoramos todo el tiempo. Somos seres inacabados. Mira qué importante es, ¿no es cierto? Entonces todos los días tenemos que estar dando la batalla. Ante el ser humano que sabe lo que quiere, los obstáculos no son más que incentivos, oportunidades. Las dificultades más grandes nada tienen que ver. El mundo se hace a un lado para dejar pasar al hombre que sabe para dónde va. Recuerda en este momento a un campesino de Santander que le dejaron de herencia una zona absolutamente inhóspita. Inhóspita, no se daba, ya no se daba nada. Son unas tierras que son áridas. Bueno, y este hombre dijo, no, pues aquí yo, ¿qué voy a hacer? Chupar sol, no me queda más remedio. Pero habría cosas por hacer. Y empezó a averiguar, y con un hermano de él, empezó a averiguar qué ingredientes tenía esa tierra, por qué no se daba allí la maleza, por qué no crecía ninguna planta. Y encontraron que había cierto grado de acidez en el cual la planta del ají sí podía florecer. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues venga, vamos a México, conseguimos unos chiles, ¿no es cierto? Los sembramos allí a ver qué pasa, y le echamos agüita y los cultivamos. Hoy en día son exportadores de ají para el mundo. Imagínate,
exportan chile a los mexicanos. Chile colombiano para los mexicanos. ¿Fruto de qué? Fruto de la voluntad, fruto de la perseverancia. Es poner en ejecución todos los conocimientos y todo el potencial que tenemos en nuestro espíritu para salir adelante. Séneca decía, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas se hacen difíciles. Hay que tener ese atrevimiento, ese arrojo, esa capacidad para fortalecer la voluntad. Entonces, ¿vale la pena arriesgar? El que no se arriesga nada, pues nada consigue. Uno no puede pasar la vida sin pena ni gloria, sin amar ni ser amado. No, no tiene que arriesgarse. El ser humano descubre su verdadero potencial cuando se mide por la calidad de su obstáculo. Cuando las cosas vayan mal, cuando las cosas vayan como no deben ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar y precises sonreír, aún teniendo que llorar, cuando el dolor te agobie y todo sea ya sufrir, descansar acaso debas, pero nunca desistir. Mira qué linda frase, ¿cierto? Desistir jamás. Hay que insistir con inteligencia, con alegría, con entusiasmo. Cuando no hacemos eso, aparecen los trastornos de la voluntad. El primer trastorno, los técnicos lo llaman abulia. Es básicamente una alteración de la voluntad. ¿Sí? Se le ve trastornar el deseo o la decisión de realizar una acción a quedarnos allí. Al igual que la decisión de quedarse ahí porque no hay nada más que hacer. Suele darse mucho en las depresiones. Y es bien importante. Cuando yo quiero salir de la depresión, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. La pereza nos hunde. Y esa pereza puede ser patológica, ¿no es cierto? Puede ser de forma de retraso mental, pues sí. Pero hay seres con retraso mental que tienen una voluntad de acero, que hacen cosas maravillosas, que cumplen retos que una persona normal, sin ninguna dificultad, podría hacerlo. Y lo superan. Ejemplos de eso, miles, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría sufrimos de una gran enfermedad. Esa enfermedad se llama procrastinación. La procrastinación es un estado mental en donde tenemos la tendencia a dejar todo para después. Así de sencillo. Oiga, que yo tengo que presentarme hoy al empleo. Ah, no, pero de pronto mañana también me reciben. No, pero es que hoy con esa lluvia y como amaneció haciendo frío, no. Dígame, ahí es donde perdemos la voluntad. Ahí es donde no le ponemos el aliciente que debemos. En general, la bulia general está producida por motivos compulsivos. Y esa pereza mental, esa bulia general, se puede dar, por ejemplo, en la sociedad. Yo he venido peleando desde hace mucho tiempo por creer que no tenemos la fuerza de voluntad o la fuerza de carácter o la motivación suficiente para hacer determinadas cosas. Hoy, por ejemplo, me he encontrado con que los hindúes pues no tienen muy buenas condiciones económicas para surgir y sin embargo, hoy por hoy se están convirtiendo en la primera fuerza motriz para el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces los hindúes están mostrando esa capacidad enorme de desarrollar software que no se desarrolla en ninguna parte del mundo. Una voluntad y una capacidad de entendimiento maravilloso. Pero mientras no se lo propusieron, nunca lo consiguieron. Hay una serie de atavismos que tenemos ahí que frenan nuestra voluntad y que tenemos que superarlos. ¿Fortalecer la voluntad? Claro. El interés en nuestro propio perfeccionamiento brota de la intimidad de la esfera emocional. Allí está, dentro de nuestro propio espíritu.
De alguna manera despertamos o maduramos, surgen los deseos o buscamos otros valores para llenar el vacío que inquietaba a nuestro espíritu. Sí, la voluntad está ahí, metidita, de pronto escondidita un poquito en nuestro espíritu, pero ahí está. Y todo lo que tenemos que hacer es despertarla. Entonces, como el tiempo ya me acoge, voy a dejarle a mis hermanos unas pautas para desarrollar la voluntad acorde con la doctrina espírita. La primera, no pasemos la vida sin propósitos, por favor. ¿Cómo es que vamos a volver al mundo espiritual a decir, ah, no, pues que a mí me dio pereza avanzar? No, propóngase ideales, propongámonos metas altas, que no sean cosas accesorias. Ah, no, es que yo quiero en la vida tener carro, casa y beca. No, hermano, eso no son objetivos. Esos no son ideales. Búsquese ideales que realmente sean valiosos. Hay un libro muy lindo de Marco Prisco, en la mediunidad de Vivaldo, que se llama Legado Cardesiano. Él saqué este par de ideas bien interesantes. ¿Tienes fuerza? Tienes voluntad. Mira qué importante es. Con voluntad firme, domina la fuerza de tus malos hábitos y conduce tu energía hacia la acción salvadora. Con fuerza moral, dirige tu voluntad hacia los objetivos elevados. Cuando la fuerza domina la voluntad, el hombre se transforma en juguete de peligrosos males. No, la voluntad primero, la fuerza interior primero. La fuerza exterior para eso no cuenta. Fuerza es la expresión de los músculos. Voluntad es la manifestación del alma. Mira qué lindo esto. Voluntad es la manifestación del alma. Entonces, hay varias cosas que hay que pensar. Acostumbrémonos a reflexionar, a buscar el porqué, el para qué de las cosas y convirtamos eso en acción para que nuestra razón se deshaga de las influencias nocivas del medio ambiente. Todo el mundo le dice, no, eso no se puede. No, mentiras. Eso todavía no se ha hecho. Mira qué importante es. Y hay alguien con voluntad que seguramente lo va a hacer. Punto muy importante. Aclare el verdadero sentido de nuestra vida. ¿Para qué vinimos a este planeta? La respuesta, para mejorar. Y si yo requiero mejorar, la voluntad tiene que estar allí. Dirija todas las fuerzas de la voluntad hacia acciones que nos lleven a la plenitud, a la felicidad verdaderas, la felicidad que trasciende, no la felicidad de este planeta. Una cosa muy importante es concentremos esfuerzos. No le disparemos a la vida con una regadera. Dediquémonos a aquellas cosas que tienen importancia, que tienen trascendencia, que nos lleven a nuestros objetivos más altos. Una vez definido ese interés que queremos, necesitamos concentrar en él todos nuestros esfuerzos y aplicar toda nuestra energía en la dirección que queremos. Conjugamos al interés la carga energética. No se trata de querer hacer, sino de hacer. Mira qué importante es eso. En convertir en realidad aquello que queremos. En el mundo material, pero sobre todo en el mundo espiritual, nos van a medir por resultados, no por esfuerzos, por resultados. Y para conquistar los resultados, hay que convertir los esfuerzos con voluntad en hechos concretos. Entonces, en el desarrollo de la capacidad de concentración está la raíz del desarrollo de la voluntad. Concéntrate. No le dispares a la vida con una regadera. Aquello que quieres, ponle toda tu inteligencia, tu voluntad, tu libertad, todo para conseguir lo que quieres. Una cosa muy importante. Alguien decía, somos esclavos de los hábitos. Sí, pero es que eso lo creamos nosotros. Entonces, creemos buenos hábitos. El hecho de educar los pensamientos es un factor de progreso espiritual, lo cual significa seleccionar nuestros pensamientos, reunir nuestros pensamientos, concentrarlos y enfocarlos en esa dirección, en ese objetivo determinado que nos ha de llevar hacia la voluntad, hacia la libertad que queremos
hacia el conseguir la meta que queremos. Finalmente, establezcamos prioridades. Habrá muchas cosas por hacer en la vida. Enfoquémonos en aquello que deba ser cumplido para crecer como ser espiritual y ser social. Mira qué importante es eso. Eso es lo más importante. Desarrollemos conocimientos, todo aquello que abra nuestra mente, que nos permite estudiar, que nos permita colaborar siempre con el conocimiento, hagámoslo. Sugestionémonos de que podemos aprender de todo, lo que tú quieras. Dios nos dio toda la inteligencia posible para conquistar las metas que queramos, pero la voluntad tiene que estar ahí presente. Entonces, en conclusión, recuérdate siempre de esta frase. Tengo una voluntad firme y productiva. A primera hora del día, tan pronto abras los ojos a la vida y caigas en cuenta de las múltiples cosas que tienes que hacer, y caigas en cuenta de todas las carencias que tienes, y caigas en cuenta del objetivo que quieres, repítete esta frase. Tengo una voluntad firme y productiva. Tengo una voluntad firme y productiva. Y de hecho, pongamos acción en nuestras vidas. Y esa acción busquemos hacerla no solamente por nosotros mismos, sino también por los demás. Busquemos siempre hacer algo en favor de los demás. Acuérdense de ese principio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Evite pretextos tontos, cansancio, falta de tiempo, ocupaciones ficticias. No, hay que colaborar, hay que construir todo el tiempo, hay que avanzar hacia un mejor futuro. En el legado cardesiano se lee esta frase que es bien importante, ¿sí? Fruto de este espíritu. Gobierna tu fuerza, comanda tu voluntad, y en vez de dominar afuera, hazte dueño de sí mismo para convertirte en un timón de paz y justicia en la embarcación de la vida, respetando siempre los derechos de cada cual. Mis hermanos queridos, mi tiempo se ha terminado, pero el de cada uno de nosotros continúa. Mil gracias. Dios los bendiga. Permítanme entonces, por favor, hoy concluir con una oración para pedirle a Dios fuerza de voluntad. Cerremos nuestros ojos y dediquemos estos minutos, estos instantes de nuestra vida a caer en cuenta que tenemos todo para poder ser felices. Pero pidámosle al Padre Creador que acompañe nuestras intenciones, nuestras acciones con la fuerza de voluntad para convertir las acciones en dulces realidades. Padre misericordioso, tú que estás con nosotros todo el tiempo, que nos acompañas y nos guías, que nos rodeas de espíritus maravillosos que hacen que nuestra vida sea mejor, ayúdanos a ser cada vez más fuertes, a poner en acción nuestra voluntad para ser mejores y continuar el camino hacia nuestra eterna felicidad. Tú nos diste un destino maravilloso, el destino de ser espíritus superiores, de estar muy cerca de ti. Danos la fortaleza, danos la compañía, los buenos espíritus para que nos acompañen y nos den la fortaleza de voluntad que necesitamos para ser felices. Que así sea y muchas gracias. Muchas gracias a nuestro hermano Francisco. Excelente conferencia. Y bueno, ahí está la tarea, a desarrollar la voluntad, a desarrollar ese aprendizaje, ese potencial que tenemos a veces dormido, lo podemos sacar adelante con la voluntad. Agradecemos a la asistencia de nuestros hermanos desde Nueva York, Guayaquil, Lima, Bogotá,
Cali, Ibagué, Líbano, Tolima, por esa asistencia tan especial, que ahorita en esta época pues, de pandemia hay muchas dificultades, pero pues gracias a todos nuestros hermanos por estar con nosotros. Cordialmente los invitamos para nuestra próxima conferencia, el día sábado 24 de octubre, con un tema muy importante, la unificación de los espíritas, labor diaria, a cargo de nuestra expositora Liliana Rueda. Nuevamente agradecemos a nuestro expositor Francisco por esa enriquecedora voluntad que tiene hacia nosotros y por esa enseñanza tan buena y tan especial que nos dio el día de hoy. Muchas gracias.